Deberías agradecer que te invité, mi hermana susurró mientras ajustaba su velo de 3,000 pesos. No todos tienen la oportunidad de ver a su ex casarse con alguien mejor. Yo solo sonreí y le deseé buena suerte, porque lo que ella no sabía era que en exactamente 47 minutos, el padrino iba a destruir su cuento de hadas con la verdad que ella había enterrado. Me llamo Carolina, tengo 29 años, y hace 6 meses estaba planeando mi propia boda con el hombre que creía era el amor de mi vida. Hoy, ese hombre se casó con mi hermana menor, Valentina. Y yo estuve ahí, en primera fila, sonriendo como si no me importara. Porque en realidad, ya no me importaba. Lo que me importaba era la justicia. Y la justicia estaba a punto de servirse en una copa de champán. Déjenme contarles cómo llegamos aquí. Conocí a Brandon hace 4 años en una conferencia de marketing en San Diego. Yo trabajaba como gerente de cuentas en una agencia publicitaria. Él era director creativo en una empresa de tecnología. Fue amor a primera vista, o al menos eso pensé. Era encantador, guapo, decía todas las cosas correctas. Me hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Nos comprometimos después de 2 años de relación. El anillo era modesto pero significativo, pagado con sus ahorros, o eso me dijo. Empezamos a planear la boda, a buscar lugares, a soñar con nuestra vida juntos. Todo parecía perfecto. Entonces llegó Valentina. Mi hermana siempre había sido la bonita de la familia. Rubia, ojos verdes, cuerpo de modelo. Desde que éramos niñas, todo giraba alrededor de ella. Los concursos de belleza, las clases de baile, la atención de mis padres. Yo era la inteligente, lo cual en mi familia era código para la que no es tan bonita pero al menos tiene cerebro. Valentina nunca había mostrado interés en mi vida amorosa. De hecho, apenas había conocido a Brandon en un par de cenas familiares. Pero 3 meses antes de mi boda, ella apareció en nuestra casa con lágrimas en los ojos diciendo que su novio la había dejado y necesitaba un lugar donde quedarse. Yo, siendo la hermana mayor que siempre cuidaba de todos, la recibí con los brazos abiertos. El error más grande de mi vida. Las señales estaban ahí, pero yo estaba demasiado ocupada con el trabajo y los preparativos de la boda para notarlas. Los mensajes de texto a altas horas de la noche que Brandon decía eran del trabajo. Las veces que llegaba a casa y encontraba a Valentina casualmente viendo televisión con él. Las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba viendo. Fue mi mejor amiga, Daniela, quien finalmente me abrió los ojos. Carolina, necesito mostrarte algo, me dijo una noche, con el rostro pálido. Y necesito que te mantengas calmada. Me mostró capturas de pantalla. Mensajes entre Brandon y Valentina que harían sonrojar a cualquiera. Fotos que él le había enviado. Planes para encontrarse cuando yo estaba en viajes de trabajo. Y lo peor de todo, conversaciones donde se burlaban de mí, donde Brandon la llamaba el upgrade y Valentina respondía con emojis de risa. Había estado pasando por meses. Desde la primera semana que Valentina llegó a nuestra casa. El dolor fue indescriptible. No solo me estaba engañando mi prometido, sino que lo hacía con mi propia hermana. La persona que se suponía debía protegerme estaba apuñalándome por la espalda mientras dormía bajo mi techo. Pero aquí es donde la historia da un giro. En lugar de confrontarlos inmediatamente, hice algo que mi yo de hace 5 años nunca habría hecho. Esperé. Guardé silencio. Y empecé a investigar. Resulta que Brandon no era quien decía ser. Con la ayuda de Daniela y su primo que trabajaba en investigaciones financieras, descubrimos que Brandon tenía deudas de casi 90,000 pesos en tarjetas de crédito. El apartamento donde vivíamos estaba a punto de ser embargado. Y el anillo de compromiso que me había dado no era comprado con sus ahorros, sino con un préstamo de una casa de empeño. También descubrimos algo más interesante. Brandon había hecho esto antes. 3 veces. Siempre buscaba mujeres con buenos trabajos o familias con dinero, las conquistaba, y cuando las cosas se ponían difíciles financieramente, saltaba a la siguiente víctima. Valentina, con su obsesión por el estatus y su incapacidad para ver más allá de una cara bonita, era la presa perfecta. Nuestros padres no eran ricos, pero tenían una casa pagada y ahorros de jubilación considerables. Brandon había hecho su tarea. Una semana después de descubrir todo esto, llegué a casa y encontré a Brandon y Valentina en una situación comprometedora en mi propio sofá. Actué sorprendida. Actué devastada. Les grité, lloré. Hice todo el teatro que esperaban. Brandon empacó sus cosas esa noche. Valentina se fue con él, lanzándome una mirada de superioridad como si hubiera ganado un premio.
Él me ama a mí, me dijo. Siempre me amó a mí. Tú solo eras conveniente. Los dejé ir. Y empecé a esperar. 6 meses después, recibí la invitación a su boda. Era ostentosa, dorada, ridículamente cara para 2 personas que no tenían donde caerse muertas. Pero mis padres estaban pagando todo, por supuesto. Valentina los había convencido de que esta era la boda de sus sueños y ellos, ciegos como siempre ante su hija favorita, abrieron sus billeteras. La invitación venía con una nota escrita a mano de Valentina. Espero que puedas venir y ver lo felices que somos. Sin rencores, ¿verdad? Después de todo, somos familia. Sin rencores. La audacia de esta mujer no tenía límites. Pero yo tenía un plan. Y ese plan involucraba al padrino. Verán, el padrino era Marcus, el mejor amigo de Brandon desde la universidad. Lo que Brandon no sabía era que Marcus y yo habíamos estado en contacto desde el momento en que descubrí la verdad. Marcus estaba harto de cubrir las mentiras de Brandon, harto de ver cómo destruía la vida de mujeres inocentes, harto de ser cómplice de sus estafas emocionales. Cuando me pediste que fuera tu padrino, me dijo Marcus en una llamada telefónica. Supe que esta era mi oportunidad de finalmente hacer lo correcto. He guardado sus secretos por demasiado tiempo. Marcus tenía todo. Correos electrónicos donde Brandon hablaba de su estrategia para conquistar mujeres con dinero. Mensajes donde admitía que nunca había amado a ninguna de sus novias. Registros de las deudas que había acumulado y las veces que había pedido dinero prestado que nunca devolvió. E incluso evidencia de que seguía en contacto con su ex anterior, una mujer en Phoenix a quien había dejado endeudada por 45,000 pesos. El día de la boda llegó. Me vestí elegantemente, no para impresionar, sino para sentirme poderosa. Llegué temprano, saludé a mis padres, fingí una sonrisa cuando Valentina me hizo su comentario sobre ser alguien mejor. La ceremonia fue nauseabundamente cursi. Brandon lloró al ver a Valentina caminar hacia el altar, lágrimas tan falsas como su amor. Mis padres estaban emocionados. Los invitados suspiraban. Y yo esperaba. Luego vino la recepción, los discursos. Y finalmente, el momento que había estado esperando por 6 meses. Marcus se levantó con su copa de champán. Era alto, bien parecido, con una sonrisa que parecía genuina. Brandon le dio una palmada en la espalda, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Conocí a Brandon en la universidad, comenzó Marcus con voz clara y fuerte. Y en estos 15 años, he aprendido mucho sobre él. He aprendido que es persistente, que siempre consigue lo que quiere, y que tiene un talento muy particular. Brandon sonrió, asintiendo con la cabeza. Su talento, continuó Marcus, es hacer que las mujeres crean que son especiales, que son únicas, que son el amor de su vida. Lo hizo con Jennifer en 2015, a quien dejó con 30,000 pesos en deudas. Lo hizo con Amanda en 2018, cuya familia todavía está pagando la tarjeta de crédito que él vació. Lo hizo con Carolina, la hermana de la novia, a quien engañó bajo su propio techo. El salón quedó en silencio absoluto. Valentina se puso pálida. Brandon se levantó de su silla. Marcus, ¿qué diablos estás? Y ahora, Marcus continuó, sacando un folder de su chaqueta, lo está haciendo con Valentina. Excepto que esta vez, quiero asegurarme de que la familia sepa exactamente con quién se está casando su hija. Caminó hacia mis padres y les entregó el folder. Contenía todo, los registros de deudas, los mensajes a otras mujeres, la evidencia de sus patrones de comportamiento, incluso una declaración de Jennifer, su primera víctima, explicando cómo Brandon la había dejado en bancarrota. Mi madre abrió el folder. Empezó a leer. Su rostro pasó de confusión a horror en cuestión de segundos. Esto no puede ser verdad, murmuró. Es verdad, dijo Marcus. Cada palabra. Y hay más. Brandon ha estado enviando mensajes a su ex de Phoenix hasta esta misma mañana. Le prometió que volvería con ella una vez que asegurara los fondos de esta familia. Valentina se volvió hacia Brandon, buscando que él lo negara, que dijera que era todo una mentira. Pero Brandon no la miró. Estaba demasiado ocupado calculando su salida, sus ojos moviéndose hacia las puertas. Es verdad, la voz de Valentina era un susurro quebrado. Brandon finalmente la miró. Y en ese momento, la máscara cayó. Ya no había encanto, ya no había dulzura. Solo había el rostro frío de un hombre que había sido atrapado. Valentina, podemos hablar de esto en privado. Es verdad, gritó ella. Él no respondió. No tenía que hacerlo.
Su silencio lo dijo todo. Lo que siguió fue un caos glorioso. Mi padre, normalmente un hombre tranquilo, se levantó y le exigió a Brandon que devolviera cada centavo que habían gastado en la boda. Mi madre lloraba, no por Valentina, sino de vergüenza por haber ignorado las señales. Los invitados murmuraban, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente mirando con la boca abierta. Valentina me buscó con la mirada. Y cuando nuestros ojos se encontraron, ella vio algo que probablemente nunca esperó ver: compasión. Porque a pesar de todo lo que me había hecho, a pesar de la traición y la humillación, ella era mi hermana. Y en ese momento, no era la villana de la historia. Era otra víctima de Brandon, igual que yo, igual que Jennifer, igual que Amanda. Me acerqué a ella mientras Brandon era escoltado fuera del salón por 2 de mis primos. Lo sabías, me dijo, su voz temblando. Todo este tiempo, sabías que esto iba a pasar. Sí, admití. Pero no lo hice para lastimarte, Valentina. Lo hice para que no terminaras como sus otras víctimas. Endeudada, destruida, y preguntándote cómo no lo viste venir. Ella me miró durante un largo momento. Las lágrimas corrían por su rostro arruinando su maquillaje perfecto. ¿Por qué?, preguntó. Después de lo que te hice, ¿por qué me protegerías? Porque eres mi hermana, respondí simplemente. Y porque alguien tenía que romper el ciclo. La boda terminó oficialmente esa noche. El matrimonio fue anulado antes de que tuviera 24 horas de existencia. Brandon desapareció, probablemente buscando su próxima víctima en otra ciudad. Y mi familia, por primera vez en años, empezó a tener conversaciones honestas sobre favoritismo, sobre ceguera voluntaria, sobre las cosas que habíamos ignorado por demasiado tiempo. Valentina y yo no somos mejores amigas ahora. Probablemente nunca lo seremos. Pero hay un respeto nuevo entre nosotras, un entendimiento que no existía antes. Ella está en terapia, trabajando en los problemas de autoestima que la hicieron vulnerable a hombres como Brandon. Yo estoy enfocada en mi carrera y en construir una vida que no dependa de la validación de nadie. ¿Y Marcus? Marcus resultó ser mucho más que el instrumento de mi venganza. Resultó ser un hombre genuinamente bueno que había cargado con la culpa de los secretos de su amigo por demasiado tiempo. Hemos salido a tomar café algunas veces. Nada romántico. Solo 2 personas que encontraron algo parecido a la redención en medio del caos. La gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a Brandon de esa manera, en público, frente a toda la familia. Si no hubiera sido más noble simplemente advertir a Valentina en privado. Mi respuesta siempre es la misma. Las advertencias privadas no funcionan con personas que no quieren escuchar. Valentina nunca me habría creído si le hubiera contado la verdad antes de la boda. Me habría acusado de estar celosa, de querer arruinar su felicidad, de no poder superar a Brandon. A veces, la verdad necesita testigos. A veces, la única forma de que las personas vean la realidad es cuando ya no pueden mirar hacia otro lado. Mi hermana me robó a mi prometido pensando que había ganado un premio. Resulta que solo ganó la oportunidad de aprender una lección que yo ya había aprendido. Que los hombres como Brandon no aman a nadie. Solo aman lo que pueden tomar. Y cuando el padrino se levantó para dar su discurso, todos finalmente vieron lo que yo había visto durante meses. Que detrás de la sonrisa encantadora había un depredador. Valentina perdió un esposo falso ese día. Pero tal vez, solo tal vez, encontró algo más valioso, la verdad. Y yo encontré algo que no esperaba: paz. Resulta que la mejor venganza no es ver a tu enemigo caer. Es no necesitar verlo caer para sentirte completa. Pero admito que verlo fue bastante satisfactorio.